Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hablemos de Correr. Yo soy Pablo Castillo, vuestro entrenador de deportes de resistencia. Bienvenidos al nuevo episodio de esta semana. Estamos en el episodio 309. Parece mentira, tantos episodios ya, es una alegría. Bueno, hoy creo que mi voz está un poquito mejor porque ya me estoy recuperando mejor de esa tosferina. Así que, bueno, vamos a ver si hay suerte y no la volvemos a pillar. Hay que concienciar a la gente que tiene que vacunar a sus hijos porque esto se ha derivado de grupos de personas que no han vacunado a sus hijos y estos niños pues han contraído la tosferina y luego pues la van pegando a otras personas. Menos mal que nosotros estamos vacunados y eso pues nos ayuda a que los síntomas sean menores. Pero bueno, no vamos a hablar de eso hoy. Hoy sí que quiero hablaros de algo muy interesante. Como siempre, en los podcasts intento traeros estudios que sean relevantes respecto al running, el trail running y demás. Y bueno, pues hoy vamos a sumergirnos en un estudio reciente que compara los efectos del trail running y el running en carretera respecto a el rendimiento neuromuscular y la resistencia que genera cada uno. Este estudio pues es particularmente relevante para aquellos de vosotros y vosotras que estéis interesados en mejorar vuestra salud y también vuestro rendimiento a través del running o del trail running y que tenéis dudas de cuál practicar. Así que si queréis pues prepararos para una sesión que creo que va a ser muy interesante y que va a estar llena de detalles muy sorprendentes. Y sin más, si queréis cualquier cosa, pues podéis contactarme en mi correo electrónico pablo@pablojcastillo.es y estaré encantado de atenderos. Y bueno, vamos con el tema de hoy, ¿no? Bien, para los que queráis profundizar más, como siempre os digo, os dejo el estudio en las notas del episodio, tanto si lo escucháis en Apple Podcast como si lo escucháis en iVoox o en Spotify y por supuesto si lo veis en YouTube. Bueno, el estudio se llama, su nombre, el título correcto es Effects of Trail Running versus Road Running, Effects on Neuromuscular and Endurance Performance, a Two-Arm Randomization Control Study, y está realizado por Scott, Nolan Drum y colegas. Pues bien, como siempre, correr en terrenos impredecibles, como pueden ser los senderos, pues podemos pensar que aumenta la estimulación del sistema neuromuscular y que mejora el rendimiento aeróbico. Pero, ¿cómo se compara esto si lo ponemos frente a frente, ¿no?, con lo que es el correr en carretera, el correr en pista, el correr en carreras populares de asfalto, ¿no? Pues bien, vamos a explorar el estudio realizado por Nolan y vamos a ver qué nos cuenta. Como siempre, intento describiros los estudios de la forma más divulgativa posible y vamos a empezar por cuáles fueron los objetivos del estudio. Entonces, el objetivo principal fue determinar la efectividad de correr en superficies irregulares, senderos, versus superficies planas y predecibles, las carreteras, y en cuanto a cómo esto afectaba a la mejora del equilibrio neuromuscular y de lo que es el rendimiento en la capacidad de resistencia, midiendo sobre todo la mejora del VO2 max. Entonces, los investigadores plantearon la hipótesis de que tal vez el trail running llevaría a mejoras más pronunciadas debido a las mayores demandas de coordinación muscular, propiocepción y resistencia. ¿Cómo se diseñó el estudio para validar o no la hipótesis que se planteaban? Pues bien, en concreto fueron 20 participantes sedentarios con edades que oscilaban entre los 18 y 59 años y fueron divididos aleatoriamente en dos grupos, un grupo trail running y un grupo de running en carretera. Ambos grupos siguieron un programa de entrenamiento supervisado y progresivo de 8 semanas, con una intensidad moderada y con cargas de trabajo similares. Se evaluaron varios parámetros antes y después de realizar el programa, los cuales incluían el equilibrio estático y dinámico,
evaluado mediante pruebas estandarizadas. El análisis de la marcha, incluyendo el tiempo de zancada, la longitud de zancada, la velocidad de zancada, etcétera, etcétera. La agilidad, que se medía con otra prueba estandarizada llamada el T-test. También se midió la fuerza de las piernas, que se evaluaba con el sistema Biodex. Y por último se evaluó el VO2 max, medido mediante análisis de gases en una prueba de caminata incremental. Pues bien, ¿cuáles creéis que fueron los resultados del estudio? Vamos a verlo sección por sección. Respecto al equilibrio estático y dinámico, ambos grupos mostraron mejoras en las pruebas de equilibrio, pero las mejoras fueron más pronunciadas, más allá de casi un 25%, en el grupo que solo practicó el trail running. Esto sugiere que correr en terrenos irregulares puede mejorar la estabilidad y la coordinación muscular más que correr en superficies planas y predecibles. Muy bien, ¿qué pasó con el análisis de la marcha? Pues aquí no se observaron cambios significativos en los parámetros de la marcha entre los grupos, lo que indica que ambos tipos de superficies pueden tener efectos similares en lo que es la mecánica de la marcha. En cuanto a la agilidad, pues este parámetro mejoró en ambos grupos, aunque no se encontraron diferencias significativas entre ellos. Esto demuestra que tanto el trail running como el running en carretera pueden mejorar la rapidez y la coordinación. ¿Y qué pasó con la fuerza de las piernas? Pues muy bien, la fuerza isocinética en las piernas mostró mejoras en ambos grupos, pero había una ligera ventaja para el grupo del trail running, en términos de trabajo total en extensión y en flexión de rodillas y en la fuerza presente en los cuádriceps. Y por último, ¿qué pasó con el VO2 max? Pues bien, durante estas 8 semanas, pues los participantes fueron trabajando, entrenando y demás, y el VO2 max, que luego se midió en esa prueba de esfuerzo incremental, que, como sabéis, es una medida de la capacidad aeróbica y últimamente también se ha demostrado que es un, podemos decir, marcador vital fundamental, pues resulta que mostró un aumento mayor en el grupo de trail running, lo que sugiere que el trail running podría ser más efectivo para mejorar la capacidad cardiovascular. Bueno, y ante esto, ¿qué podemos decir? ¿Qué os puedo yo aportar respecto a este estudio? Pues mirad, yo he estado analizándolo, revisándolo, y lo primero es que vamos a ver un poco a qué pueden ser derivadas estos resultados, ¿no? Y luego sí que os quiero hablar de algunas limitaciones del estudio. Pues muy bien, a ver, yo creo que los resultados sugieren que el trail running puede ofrecer beneficios adicionales en términos, pues como hemos visto, de equilibrio y capacidad aeróbica. ¿Por qué? Porque correr en terrenos irregulares desafía mucho más al sistema neuromuscular, como os contaba en mi último vídeo, ya que tú, aunque vayas por un sendero, pues, por ejemplo, tu pie derecho va a pisar un tipo de piedra y tu pie izquierdo puede que pise una raíz, y así constantemente durante todo el desarrollo de la marcha, con lo cual neuromuscularmente tienes que estar reajustando constantemente muchísimo más que si estás corriendo en una carretera totalmente plana. Bien, y esto a largo plazo puede generar ese mejor rendimiento neuromuscular. Pero ¿y qué pasa con los beneficios cardiovasculares que hemos visto? ¿Por qué hay mejor desarrollo del VO2 max? Pues muy bien, yo analizo el tema y después de mi experiencia puedo deciros que correr en senderos puede ser más demandante en términos de energía, lo que va a resultar en mayores adaptaciones aeróbicas. Los participantes en el grupo que solo corrió trail mostraron, como hemos dicho antes, una mejora significativa de su VO2 max, con lo cual mejoraron esa capacidad de consumo de oxígeno. Pero esto, ¿por qué puede ser? Pues fijaros, si sois practicantes de trail running, y si no lo sois, os lo explico.
cuando vamos por los senderos es muy raro que podamos mantener un ritmo estable. Por eso, muchas veces yo a mis clientes de entrenamiento les digo, cuando vas entrenando en trail, no te fijes tanto en las pulsaciones, fíjate mucho más en el IPE, ¿no? En la intensidad percibida de esfuerzo. ¿Por qué? Porque en un sendero, en un recorrido de trail running, ya sea entrenando o compitiendo, al final siempre vas a estar ahora subo, ahora bajo, ahora llaneo. Y puede que no sean tramos largos de subir ni tramos largos de bajar, sino que vayas alternando constantemente esos tramos y podemos decir, esas dificultades que tienes que superar. Al final, si te das cuenta, lo que estamos haciendo es un trabajo interválico durante casi todos nuestros entrenamientos por montaña, aunque intentemos ir, pues como yo digo, intentad ir en un ritmo tipo IP3-4, o sea, en un ritmo suave, tipo zona 2, pero es muy difícil cuando tienes que hacer el trabajo en montaña que puedas establecer un ritmo y mantenerlo, porque seguramente cuando subas cuestas se te van a poner las pulsaciones más altas, cuando las bajes suave, esas cuestas van a bajarte las pulsaciones, pero si tienes que bajar rápido por alguna razón o es una zona mucho más técnica, también te van a subir las pulsaciones y luego en un llano seguramente te bajarán. Por eso, todo esto hace que ese VO2 max al final sea más grande o haya tenido un mayor incremento en las personas que hacían trail running que las que hacían solo carrera de asfalto. Porque al final en el asfalto podemos controlar mucho mejor las pulsaciones, podemos controlar mucho mejor los ritmos y tenemos que hacer ritmos y entrenamientos y sesiones específicas para poder trabajar el VO2 max. Por eso, al final, si tú sumas muchísimas sesiones de entrenamiento por montaña, lo que va a ocurrir es que seguramente vas a hacer muchas sesiones interválicas, incluso cuando hacemos power walking, al final vas andando para arriba con las pulsaciones bastante altas y luego vas bajando hacia abajo más suave, con lo cual también es un trabajo en el que vas a trabajar tu VO2 max. Pues muy bien, queda una última cosa que hablaba sobre la prevención de caídas y podemos pensar que en el trail running tenemos mucho más peligro a la hora de caernos y demás. Pero fijaros, cuando nos estamos exponiendo a estas situaciones, lo que ocurre es que se generan mejoras en el equilibrio estático y dinámico, y estas pueden traducirse en una menor incidencia de caídas, especialmente en personas que son más mayores. El entrenamiento en estas superficies irregulares puede mejorar tanto lo que es todas estas características que hemos visto como el hecho de manejar esas situaciones inesperadas en terrenos variados que pueden hacer que tengas ese mejor equilibrio tanto en modo dinámico como en modo estático. Y eso es algo que no trabajas cuando estás trabajando en el asfalto, puesto que al final vas siempre en una misma dirección, en un mismo plano y en una zona bastante llana, con lo cual tu cerebro va un poco anestesiado respecto a ese riesgo y no se le trabaja, y lo que no se trabaja se atrofia. Por eso, la prevención de caídas se incrementa cuando hacemos trail running. Y bueno, lo que sí hay que ser justo es hablar, como os decía, de las limitaciones del estudio, porque creo que es importante tener en cuenta lo siguiente. El tamaño de la muestra es pequeño. Fueron solo 20 participantes, con lo cual debemos interpretar los resultados con cautela. Seguramente estudios con muestras más grandes podrían proporcionar resultados mucho más robustos. Bien, otra, podemos decir, limitación es la duración del estudio, porque al final 8 semanas para mí es un periodo relativamente corto para observar cambios muy significativos en algunos parámetros. Estudios más largos pueden seguramente revelar más sobre los beneficios a largo plazo de ambas disciplinas. Y yo, por ejemplo, hubiera pautado al menos 12 semanas, que es más o menos lo mínimo que un entrenador puede pedirle a alguien para empezar a notar ciertos cambios. Y por último, hay otra limitación
que me he encontrado en el estudio, que es la adherencia al programa. Porque aunque los investigadores comentan y explican cómo se intentó controlar la intensidad y el volumen del entrenamiento, pues claro, la variabilidad individual en la adherencia a cómo había que hacer las sesiones puede haber influido en los resultados, ya que no había nadie con las personas cuando estaban entrenando y se confiaba en los resultados que iban anotando en sus programas de registro. Bien, pues, ¿qué os parece? Creo que es muy, muy interesante y que nos está dando unas pinceladas acerca de la importancia que tiene el trail running y cómo poco a poco, como os decía en mi último vídeo, se va considerando que es un deporte diferente al deporte de correr por asfalto. Así que para aquellos de vosotros, incluso de nosotros podría decir, ¿no?, que buscamos mejorar nuestra salud a través de mejorar pues nuestro rendimiento neuromuscular, nuestra capacidad aeróbica y demás, pues el trail running puede ser una opción superior al running en carretera. Sin embargo, no podemos olvidar que ambos tipos de running ofrecen beneficios significativos y la elección puede depender de las preferencias personales y de los objetivos específicos de cada corredor o corredora, con lo cual no nos obcequemos y podemos hacer que es lo que yo intento hacer, coger lo mejor de ambos mundos. Podemos entrenar los entrenamientos en zona 2 y demás, los podemos entrenar en zonas llanas, en zonas de tierra pero más parecidas a correr por asfalto, y luego los entrenamientos más específicos de montaña tenemos que asumir que van a ser entrenamientos más interválicos. Y bueno, espero que este episodio 309 os haya gustado. Creo que es, un tema muy, muy interesante. Como sabéis, y ya os he comentado antes, os dejo lo que es el artículo en las notas del episodio para que lo podáis leer, por supuesto en inglés, y descargarlo si queréis. Está totalmente disponible. Y bueno, creo que con esto pues vamos a ir concluyendo. No sin antes pues daros las gracias por que pues el podcast va creciendo cada vez más en suscriptores en las distintas plataformas y que los comentarios y demás que vais dejando siempre ayudan a, pues por un lado, pues me da alegría saber que estáis ahí detrás y que, me escucháis y que os parece interesante lo que os comparto, porque al final eso es lo que estoy buscando, divulgar que a través del entrenamiento podemos llegar a la salud. Y cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis, podéis escribirme un correo a pablo@pablojcastillo.es y también podéis echarle un vistazo a mi canal de YouTube, Correr con Pablo Castillo, y podéis ver cualquiera de los vídeos que tengo ahí. Sin más, muchas gracias por estar ahí, sed muy felices, que es vuestra única obligación, y nunca, nunca dejéis de hacer deporte porque nos va la vida en ello. ¡Hasta luego!